Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 16. CH 16. Nidavellir. Mientras Frigga se ocupaba de los asuntos políticos de Odín, no olvidó la promesa que le había hecho a Luke. Llegó a la biblioteca de Odín, un enorme palacio de 3 pisos. Cada nivel alberga la colección de una generación de dioses reyes. La capa superior es, naturalmente, la colección del abuelo de Odín, el rey Buri, la capa intermedia es la colección de su padre, el rey Bor, y la capa inferior es la propia colección de Odín. Se puede decir que todo el legado de Asgard se encuentra aquí. El hechizo creado por el rey dios Buri, recuerdo que debería estar en la estantería de la tercera fila. Frigga hizo un gesto con la mano, y los libros de la tercera fila volaron hacia ella uno a uno. Entonces las páginas empezaron a pasar automáticamente y un sinfín de palabras empezaron a saltar como si tuvieran vida. Lo encontré. Finalmente, Frigga encontró el que buscaba entre tantos libros de magia. Y se fue con el libro. Como maestra de la magia, Frigga dominó rápidamente los hechizos registrados en los libros. Este hechizo fue creado por el rey dios Buri para reducir el tamaño del oponente, ya que algunas razas gigantes de la época eran demasiado grandes. Este hechizo encogerá el cuerpo del enemigo y debilitará su fuerza hasta cierto punto. Desde esta perspectiva, es un buen método para lidiar con criaturas grandes, pero no es tan efectivo contra la propia gente. Sin embargo, cuando el rey Buri creó este hechizo, no esperaba que se utilizaría para este propósito miles de años después. Más importante aún, este hechizo tiene un defecto fatal. Su poder está limitado por quien lo lanza, y cuanto más fuerte sea la criatura, menor será la duración de su efecto, o incluso el hechizo puede ser completamente ignorado. Por ejemplo, el gigante de fuego Surtur y algunos dioses que son más grandes que los planetas, es simplemente imposible usar este tipo de hechizo contra ellos. Por lo tanto, este hechizo no es más que una costilla de pollo, insípida de comer y una lástima tirarla. En la generación de Odín, con la armadura destructora, la lanza de la eternidad y el poder heredado, a Odín ya no le importan estos hechizos extravagantes. Es solo que este hechizo podría no ser tan efectivo contra Luke. Frigga pensó en cómo Luke se liberó de las ataduras del hechizo bajo el sol hoy, y sintió que este hechizo podría no ser tan efectivo como imaginaba. Sin embargo, quizás podríamos pedirle a un artesano enano que le haga un adorno mágico y grabe la magia en él permanentemente. Así, en el futuro, solo necesitará inyectar su propia energía para controlar la magia por sí mismo. Frigga pensó de inmediato en una solución. Los hechizos lanzados por otros siempre serán resistidos por el instinto del cuerpo, especialmente para criaturas como Luke que tienen un cuerpo fuerte. Sin embargo, si el lanzador fuera él mismo, probablemente no sería tan fácil resistirse. La razón por la que Frigga pensó tanto fue porque no esperaba que Luke dominara la energía mágica tan rápido y fuera capaz de lanzar hechizos a la perfección. Frigga compartió esta idea con Odín. Bueno, es una buena idea. Justo iba a Nidavellir. Ya he reunido todos los materiales necesarios para preparar un regalo para Thor cuando se convierta en un rey dios cualificado. Podemos dejar que Luke nos acompañe, sugirió Odín. La existencia del arma definitiva, el rompetormentas, no es ningún secreto. Sin el permiso del rey dios de Asgard, sería imposible para el rey enano forjarlo. Luke, por favor, ven al templo. Su majestad quiere verte por algo relacionado con el hechizo que puede encoger tu cuerpo. Heimdall actuó como portavoz de Odín y le llevó un mensaje a Luke. Gracias, Heimdall. Luke aún conserva una buena impresión de este dios guardián que cumple meticulosamente sus deberes como guardián de Asgard. Además, es alguien a quien no se puede eludir usando el Bifrost. Luke plegó sus alas y aterrizó directamente en la enorme plaza frente al templo. Luego entró lenta y pausadamente. Luke, mi esposa Frigga ha encontrado un hechizo que puede encoger tu cuerpo. Pero este hechizo tiene algunos defectos menores. Requiere la ayuda de un ornamento mágico. Así que ahora necesitamos que nos acompañes a Nidavellir. Los artesanos enanos de allí son los mejores maestros de la forja del universo. Cuando Odín vio entrar a Luke, le habló directamente, sin rodeos. Gracias, Lord Odín y Lady Frigga. Luke les expresó su gratitud desde el fondo de su corazón.
Después de todo, había venido a Asgard como invitado, pero recibió una recepción de primera. Aunque sabía que se trataba de una conspiración de Odín, Luke tuvo que aceptar el favor. Los dos dioses y el dragón salieron del templo. En ese momento, la hermosa ropa de Odín cambió repentinamente y se convirtió en la armadura que llevaba cuando se conocieron. La lanza de la eternidad voló a sus manos. Entonces Odín la alzó, y un magnífico arco iris descendió del cielo, teletransportándolos instantáneamente. Esta es una de las habilidades de la lanza eterna. La invocación gratuita del Bifrost. Nidavellir, ubicado en un anillo estelar, es conveniente para los enanos extraer energía estelar para forjar diversas herramientas, y más de 300 artesanos enanos viven allí. Su Majestad, el respetado dios rey, Eitri le rinde homenaje. Cuando Odín y su grupo llegaron, Eitri, el rey de los enanos, dejó inmediatamente sus herramientas y se acercó a Odín. Se llevó una mano al pecho y se inclinó levemente ante Odín. Los enanos han firmado un contrato con Asgard, en el que se encargan de ayudar a Asgard a crear armas y armaduras, y Asgard les proporciona refugio y protección. Cuando Eitri levantó la cabeza, sus ojos se sintieron atraídos involuntariamente por el cuerpo de Luke, y lo mismo ocurrió con los otros enanos que lo rodeaban. En opinión de Luke, aunque son de raza enana, cada uno mide al menos 3 metros de altura, solo que sus cuerpos se ven un poco desproporcionados. Como rey enano, Eitri parecía medir al menos 5 metros. Odín y Frigga, de pie frente a él, solo medían sus piernas. Sin embargo, comparado con Luke, no es más que un enano. Eitri, este es Luke, un amigo de Asgard. Vine aquí esta vez para pedirte ayuda para crear un adorno mágico. Odín tomó la iniciativa de presentarle a Luke al rey enano. Es un honor conocerlo, Lord Eitri. Luke bajó la cabeza y le dijo al rey enano. Bienvenido, Luke. Si eres amigo de Asgard, también lo eres de nosotros, los enanos. Por favor, avísame si necesitas algo. Aquí no hay nada que los enanos no podamos forjar. Al principio, Eitri se sorprendió un poco de que un dragón gigante como Luke apareciera con Odín. Pensó que su majestad el dios rey había abandonado a Sleipnir y cambiado de montura. Inesperadamente, Luke podía atraer tanta atención de Odín, por lo que su actitud era bastante amistosa. Chapter 17. CH 17. Tirgin. Su majestad, el molde está hecho. Ahora debe tallar usted mismo las runas mágicas en él. En cuanto a los adornos mágicos que necesita Luke, son muy sencillos. Se los haré yo mismo. Tras intercambiar algunas palabras amables con Luke, Eitri se volvió hacia Odín y dijo. Solo entonces Luke se dio cuenta de que Odín había venido a Nidavellir por otros motivos. Al fin y al cabo, inicialmente pensó que Odín había venido a abrir el Bifrost específicamente para que creara los llamados ornamentos mágicos. Pero ahora le interesaba más el molde. Al fin y al cabo, fue Odín quien lo encargó, así que debía ser algo importante y poderoso. Odín no evitó a Luke y lo dejó seguirlo al enorme taller del artesano. Cuando Luke vio el supuesto molde, supo al instante lo que era: Stormbreaker. Porque era exactamente igual que en la película, como un libro grueso. El molde se desplomó lentamente, y entonces Eitri lo golpeó, y se abrió como un libro. Estaba dividido en 2 partes, la hoja y el lomo del hacha. Su majestad, esta es el arma definitiva de Asgard que usted imaginó. Si le otorga el mismo poder que a su lanza, también podrá invocar el Bifrost tras forjarla, le dijo Eitri a Odín, señalando el molde. El Bifrost es un accesorio del poder de Odín, y el Bifrost físico de Asgard se construyó basándose en él. Sin embargo, el Bifrost invocado por el poder de Odín solo tiene la capacidad de teletransportarse, mientras que el Bifrost físico de Asgard es un arma poderosa capaz de destruir un planeta. Esposo, ¿es esta la última arma que preparaste para Thor? Frigga también sabía que era aquello en ese momento, como Odín le había dicho una vez. Así es. Cuando Thor esté verdaderamente calificado para convertirse en el dios rey y esté dispuesto a luchar por la paz del universo entero, será digno de esta arma. Odín no pudo evitar negar con la cabeza al pensar en el personaje actual de Thor, quien parecía indiferente a la vida y la muerte y haría lo que quisiera. Aunque confía en el futuro de Thor, Odín sabe muy bien que todavía le queda un largo camino por recorrer antes de convertirse en un verdadero rey dios. Eitri, lleva a Frigga y a Luke contigo para crear los adornos mágicos necesarios. Te avisaré cuando termine de tallar las runas. Odín sostuvo la lanza de la eternidad en su mano, la golpeó ligeramente contra el suelo y dijo. Al oírlo, Luke no puso objeción y siguió a Eitri y Frigga. Después de que todos se fueran, Odín sostuvo la lanza de la eternidad y comenzó a tallar runas en el molde una a una. Al moverse, un rayo brillaba débilmente alrededor de cada runa. Al ser el arma definitiva preparada para Thor, el núcleo podrá potenciar su poder de trueno. Cuando Thor esté capacitado para blandir esta arma, significará que ha despertado por completo su propio poder. Por lo tanto, el propósito del rompetormenta será diferente al del Mjolnir. El Mjolnir ayuda a Thor a canalizar y controlar su poder, mientras que Stormdragen lo fortalece y potencia. Aquí, Luke y Frigga siguieron a Eitri a otro taller.
Su Alteza desea crear un adorno mágico con la forma de Ymir y convertirlo en magia eterna, ¿verdad? Al escuchar la petición de Frigga, Eitri comprendió al instante su idea. Sí, Eitri, esta magia y este adorno son para Luke. Su cuerpo es demasiado grande, lo que le dificulta moverse en su vida diaria. ¿Es posible?, preguntó Frigga con una sonrisa. Aunque lo dijo, Frigga también fue muy clara en que crear un objeto tan pequeño no era nada para el rey enano Eitri. Es muy sencillo, Su Alteza. Casualmente he coleccionado mucho metal Uru últimamente. Luke, ¿qué tipo de accesorios te gustan? En ese momento, Eitri se volvió hacia Luke y le preguntó. Para ser honesto, Luke ahora no sabe qué tipo de adornos son más adecuados para él como dragón. Eitri, me da igual el estilo, siempre que sea práctico. Luke no se le ocurría nada, así que lo dijo con naturalidad. Juro en nombre de los reyes enanos anteriores que nada de lo que yo, Eitri, forjo es defectuoso. Para Eitri, la última frase de Luke pareció cuestionar su capacidad profesional. Se golpeó el pecho y maldijo, luego miró a Luke con atención. Luke, necesito un trozo de tu escama como material auxiliar, le dijo Eitri a Luke. Al oír esto, Luke no dudó ni un segundo. Extendió las garras, arrancó una de sus escamas y se la entregó. Tras tomarlas, Eitri escogió un molde bastante grande, encendió el horno de forja y vertió en él un trozo de metal con extraños patrones. Se trata del metal Uru, de altísima dureza y gran capacidad de resistencia mágica, ideal para forjar artefactos. Bajo la alta temperatura causada por la energía estelar, el metal Uru comenzó a fundirse rápidamente. Cuando todo está fundido, Eitri vierte el metal fundido en el molde, esperando en silencio a que se enfríe. Su Alteza, ¿cómo está Thor últimamente? Mientras esperaba, Eitri empezó a preguntarle sobre la situación reciente de Thor. Pero lo que realmente le importaba no era Thor, sino el Mjolnir en su mano. Al fin y al cabo, era un arma divina forjada por los propios enanos. Muy enérgico. Luke lo derrotó hace poco. Creo que esto le permitirá entrenar duro un rato. A Frigga no le importó en absoluto la cara de Thor y le contó directamente a Eitri que había sido derrotado. ¿Qué? ¿Luke derrotó a Thor, quien portaba el Mjolnir? Eitri se sintió un poco incrédulo. Thor se había labrado una gran reputación en los 9 reinos a lo largo de los años. Con el Mjolnir en la mano, podía decirse que era invencible. Sin embargo, a pesar de su poder, fue derrotado por un dragón. Esto hizo que Eitri se quedara mirando a Luke, como si quisiera descubrir qué lo hacía diferente. Thor subestimó al enemigo en esa batalla. Además, Thor es demasiado joven y su fuerza aún está en desarrollo. Luke no creía que fuera honorable derrotar a un Thor mediocre. No es exagerado decir que hay muchas personas en este universo que pueden derrotar al Thor actual. Thor es muy joven, pero no lo eres tú también. Odín me dijo que naciste hace menos de 4 años. Al oír la humildad de Luke, Frigga no pudo evitar taparse la boca y reírse entre dientes. Frigga no pudo evitar reírse cuando pensó que Luke tenía un cuerpo tan fuerte pero solo tenía 4 años, no era diferente de un bebé. ¿Qué? Eitri, junto a Luke, estaba casi petrificado. Mirando el enorme cuerpo de Luke, no dejaba de sacudir la cabeza, como si intentara sacarse algo de la cabeza. Después de un rato, el molde para fundir los adornos se enfrió por completo, y Eitri extrajo el contenido con destreza. Era un anillo tan grande como el de Frigga. Su Alteza Frigga, por favor, grabe la runa del hechizo en el anillo, le dijo Eitri a Frigga. Después de todo, este era el paso más importante. De inmediato, Frigga no dudó en absoluto. Extendió la mano y aparecieron runas que comenzaron a fusionarse en el anillo. La superficie del anillo también comenzó a revelar patrones rúnicos correspondientes. Chapter 18. CH 18. Magic Ring. A juzgar por el proceso de Frigga al tallar las runas, la construcción de este hechizo no parece tan fácil, pues duró casi media hora. Pero lo que Luke no sabía era que liberar un hechizo y registrarlo por completo eran dos cosas distintas. El proceso es similar a la diferencia entre crear una computadora y usarla. Si solo tuviera que lanzar este hechizo, Frigga podría hacerlo fácilmente. Al grabar la última runa, el anillo comenzó a vibrar de forma incontrolable. Sin embargo, Luke experimentó una sensación distinta. Tras esta sensación, agitó suavemente sus garras, y el anillo voló y se aferró a una de las garras de Luke al instante. Entonces, el anillo se adaptó rápidamente al tamaño de la garra de Luke y comenzó a encogerse solo. Al ver esto, Luke comprendió de inmediato cómo usarlo. Luke, usé tu escama de dragón hace un momento para que este anillo fuera más compatible contigo. Además, a cierta distancia, puede obedecer la llamada de su amo, igual que el Mjolnir. En ese momento, Eitri comenzó a explicarle a Luke. Al oír esto, Luke decidió intentarlo y, mentalmente, le dio una orden al anillo. Justo cuando lo hizo, el anillo en su garra voló de inmediato. Luke, puedes intentar activar su magia. Antes de que comprendas la energía mágica, puedes usar energía vital temporalmente. Pero no te preocupes. La energía vital necesaria para activar el hechizo no es demasiada.
No debería ser una carga para tu cuerpo, dijo Frigga con una sonrisa. Tras oír esto, Luke recuperó su anillo, relajó su mente y dejó que absorbiera su energía vital. Aunque sintió una ligera pérdida de energía en su cuerpo, fue como sacar un cucharón de agua del océano. En un instante, un rayo de luz brilló en el anillo y Luke de repente descubrió que su perspectiva había cambiado. Eitri, que antes tenía que levantar la cabeza para mirar, ahora necesita bajarla para mirar a Luke, pero Frigga todavía necesita levantar la cabeza para mirar a Luke. En ese momento, Luke parecía medir solo 2 metros, y su cuerpo se había encogido proporcionalmente. Ese era el límite de lo pequeño que podía ser. En cuanto a fuerza, Luke sintió que parecía haberse debilitado en una quinta parte, pero el impacto no fue significativo. Además, Luke podía sentir que, siempre que quisiera, podía levantar las restricciones de este hechizo en cualquier momento. Gracias, Lady Frigga. Eitri, la habilidad de forja de tu tribu enana es realmente asombrosa. Tras confirmar el efecto del anillo mágico, Luke les expresó su gratitud. Luke, tus escamas de dragón parecen diferentes a las de todos los dragones gigantes que he visto en los últimos miles de años. Son incluso más difíciles de fundir que el metal uru, y la calidad del producto final es aún mayor. Luke, Nidavellir siempre te dará la bienvenida, y los enanos siempre serán tus amigos. En ese momento, Eitri recordó cuando metió las escamas de dragón de Luke y el metal uru en el horno de forja, y fue el metal uru el que se fundió primero. Además, gracias a sus muchos años de experiencia en forja, la calidad de este anillo mágico es mucho mayor de lo esperado. No hay ningún problema con la tecnología ni el proceso de forja. La única posible causa es ese trozo de escama de dragón. En las diversas armas y armaduras que forjó a lo largo de los años, había utilizado escamas y huesos de criaturas vivientes como materiales de forja. Sin embargo, nunca se había encontrado con una situación así. Por eso, en ese momento, su mirada hacia Luke era algo ardiente. Porque para un excelente herrero, no hay nada más emocionante que descubrir un material de forja desconocido y excelente. Al oír esto, Frigga no pudo evitar mirar las brillantes escamas negras de Luke. En cuanto a Luke, tras escuchar la última frase de Eitri, supo de inmediato cuál era su propósito. Aunque, dada su condición actual, incluso si le arrancaran todas las escamas del cuerpo, volverían a crecer tras 3 a 5 días de exposición al sol. Sin embargo, Luke no tenía intención de hacerlo. Eitri, el tallado de las runas está completo. En ese momento, la voz de Odín llegó repentinamente a sus oídos y la conversación se interrumpió. En el momento en que Luke vio a Odín, sintió claramente que parecía aún mayor, y había un atisbo de cansancio en su rostro que no pudo ocultar. Pero para mantener la dignidad del rey dios, aún se apoyaba en la lanza de la eternidad para no sentarse. Frigga se adelantó rápidamente y apoyó a Odín. Tras miles de años de matrimonio, se sonrieron. Cuando Odín vio que el cuerpo de Luke se había encogido varias veces, una sonrisa de satisfacción apareció en sus labios. Al oír a Odín, Eitri se dirigió directamente al molde del rompetormentas. Como creador de este molde, puede percibir los cambios intuitivamente. Con el molde actual, solo necesita introducir la energía de la estrella de neutrones en el horno de forja, fundir el metal uru y verterlo en el molde, luego puede fabricar un arma poderosa. Sin embargo, este molde es desechable. Al fin y al cabo, es el arma definitiva de Asgard, y le resulta imposible fabricarlo a granel como un mayorista. Además, sin el poder de Odín, incluso si pudiera copiarlo, el arma no tendría el verdadero poder de Stormbreaker. Su majestad, está en buen estado. Lo terminaré ahora mismo, respondió Eitri a Odín tras comprobarlo. Eitri, de ahora en adelante todo depende de ti. Tras decir esto, Odín no perdió el tiempo y salió directamente con Frigga y Luke. Caminó hacia el espacio abierto de donde venía y levantó la lanza de la eternidad en su mano. De repente, el Bifrost descendió del cielo y los teletransportó de vuelta a Asgard. Luke, primero puedes familiarizarte con este anillo mágico e intentar usar esta rama del árbol del mundo para sentir su energía mágica. Frigga no tenía intención de seguir enseñándole a Luke en ese momento, porque Odín podría estar a punto de volver a entrar en el sueño de Odín. Entonces, le entregó directamente el pequeño trozo de la rama del árbol del mundo a Luke. Entiendo, Lady Frigga. Luke, naturalmente, sabía que Frigga cuidaría de Odín, así que aceptó sin dudarlo. Mirando a Odín y los demás mientras se marchaban, Luke inmediatamente restauró su enorme cuerpo y voló por los aires. El anillo mágico era muy sencillo de usar. Parece que, como las escamas de dragón de Luke se usan como materiales auxiliares de forja, le resulta más fácil controlarlo hasta cierto punto. Es algo similar al significado del arma mágica natal en algunas novelas de fantasía. Y la poca energía vital consumida puede reponerse por completo tomando el sol unas cuantas respiraciones. Entonces, al mismo tiempo, otra maravilla apareció en el cielo de Asgard. Todos notaron que el cuerpo del dragón se hacía cada vez más grande y más pequeño. Thor, parece que Luke ya puede controlar su tamaño. ¿Por qué no lo invitas a la arena?
Todos queremos desafiar a alguien fuerte que te haya vencido. Volstagg se acercó de repente a Thor, que estaba haciendo ejercicio, y le dijo. Al escucharlo, Thor dejó las herramientas en sus manos y miró hacia el cielo. Chapter 19. CH 19. Thor Challenge Sagain 1. Mientras Luke se lo pasaba genial, de repente oyó un silbido. Al instante siguiente, Thor, con un martillo en la mano, voló frente a él. Luke, parece que has encontrado la magia que puede controlar el tamaño de tu cuerpo. ¿Qué te parece ir a la arena? Volstagg y los demás te esperan para retarte. Thor no dijo explícitamente que quisiera retar a Luke, sino que mencionó a Volstagg. Luke lo pensó y sintió que no había problema, porque derrotar a Thor podría darle el cofre del tesoro. De acuerdo, yo también quiero ver lo poderosos que son los 3 guerreros de Asgard. Luke no se negó y accedió sin rodeos. No, Luke, te equivocas. Son los 4 guerreros de Asgard, porque Sif también es una guerrera reconocida por todos. Si el cuerpo de Valkyrias aún existiera, Sif sin duda sería una de ellas. Thor corrigió la afirmación de Luke. Esas 4 personas eran todas sus amigas, y Sif era su novia de la infancia, quien creció con él. Si Jane Foster no hubiera aparecido, Sif podría haberse convertido en la esposa de Thor. Porque en la mitología nórdica tradicional, Sif es la esposa de Thor, pero esto es Marvel. ¿Alguna vez has pensado en convertirte en Valkyria? Luke recordó de repente lo que Thor le dijo a Valkyria en la película y lo soltó. ¿Cómo lo sabes? Thor ni siquiera pensó en su pregunta y preguntó inconscientemente. Jajajaja, tras escuchar lo que quería oír, Luke rió y voló hacia la arena. En ese momento, Thor mostró una expresión de gran vergüenza. Después de todo, sería realmente vergonzoso si otras personas supieran este tipo de cosas, especialmente porque Thor todavía es joven y enérgico. Era un joven en aquel entonces, y muchas de las historias que escuchaba eran sobre las Valkyrias, por lo que Thor las veneraba y anhelaba el Valhalla. El primero es la legión más valiente y guerrera de Asgard, y el segundo es un lugar al que solo pueden llegar los guerreros más valientes después de la muerte. Thor inicialmente pensó en convertirse en Valkyria de mayor, pero más tarde descubrió que todas las Valkyrias eran mujeres, así que tuvo que abandonar la idea. Sin embargo, poca gente lo sabía, y él no entendía cómo Luke lo sabía. Sin embargo, no es momento de pensar demasiado en este asunto. Dado que Luke ya ha entrado en la arena, si no se apresura, alguien más será el primero en desafiarlo. Al mismo tiempo, en la arena de duelo, 2 guerreros asgardianos luchaban. Se puede ver que ambos hombres luchan con armas y espadas reales, pues ambos presentaban heridas de diversos tamaños en el cuerpo y había manchas de sangre roja brillante en el suelo. Pero los guerreros asgardianos que los rodeaban no parecieron sorprenderse en absoluto. Al contrario, todos estaban muy emocionados. En Asgard, estas lesiones no son mortales y su estado físico general es mejor. Por lo tanto, si se recibe tratamiento, se recuperará la energía y la vitalidad en pocos días. La lucha estaba llegando a su fin, pero en ese momento, la mirada de todos no estaba puesta en los gladiadores en el campo, sino en el cielo. Porque vieron al dragón que derrotó a su héroe de Asgard llegando a la arena. Luke había llegado hacía mucho tiempo, pero al ver que el área alrededor del lugar estaba rodeada de multitud de personas, no aterrizó, sino que se quedó en el aire para ver la pelea. Sin embargo, cuando miró a su alrededor casualmente, vio otra cara familiar. Carnicero. No, debería ser Scourge, el verdugo designado por la futura diosa de la muerte Hela, un tipo calvo que sostiene 2 armas poderosas, destruir el cielo y destruir la tierra. Luke lo miró con indiferencia y no se quedó mirándolo por unos segundos. Simplemente se sintió un poco conmovido al ver un rostro familiar. En ese momento, los 2 que peleaban en el campo parecieron percibir el repentino cese de los vítores de los espectadores. Siguiendo la mirada de la multitud, alzaron la vista y vieron a Luke observándolos. En ese momento, Thor, sosteniendo el Mjolnir, aterrizó del cielo entre ambos. Tu lucha termina aquí, ahora baja y bebe un poco de vino curativo. Enfrentándose al hijo del rey dios, el futuro heredero al trono y el famoso héroe guerrero de Asgard. Los 2 guerreros no mostraron ninguna emoción y simplemente se detuvieron y se retiraron. Sabían que pronto podría haber una batalla más emocionante. Así que curaron sus heridas con rudeza y permanecieron entre el público para observar. Yo, Thor Odinson, desafío a Luke, el dragón negro de Vanaheim. Luke, lucha contra mí otra vez. Thor lanzó su desafío frente a todos. De repente, la multitud que originalmente estaba tranquila debajo del escenario estalló en fuertes ovaciones, y el sonido se hizo cada vez más fuerte. Luke sabía que Thor seguía enojado por haber sido derrotado la última vez. Sin embargo, como deseaba tanto que lo volvieran a derrotar, Luke no tenía motivos para negarse. Era una buena oportunidad para estirar los músculos. Pensando en esto, Luke descendió directamente del aire y aterrizó frente a Thor. 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 En ese momento, el público comenzó a vitorear a Thor. Después de todo, Thor ostenta el honor de Asgard.
Sin embargo, tras vitorear a Thor, también gritaron el nombre de Luke al unísono. Para los asgardianos, cualquier guerrero que pueda derrotarlos justamente es digno de respeto, incluso si es extranjero. Thor levantó el Mjolnir que tenía en la mano frente a él y dijo: Luke, vamos. De acuerdo. Entonces toma esto. Cuando Luke terminó de hablar, abrió la boca y exhaló un enorme aliento de dragón, incompatible con su forma corporal actual, directo al rostro de Thor. Así es como un dragón dice hola. Thor, naturalmente, no dudó. Lanzó el Mjolnir con una fuerza imparable y dispersó directamente el aliento del dragón. Esta vez, Luke decidió no usar su supervelocidad para intimidar a Thor. Puede considerarse una negligencia, después de todo, Odín y Frigga lo han cuidado bien estos últimos días. Pero claro, la razón principal es que pelear así no tiene sentido. Golpear con fuerza real es el romance de un dragón de verdad. Entonces, Luke apretó sus garras, adoptó la postura biológica y se estrelló directamente contra Mjolnir. De repente, Mjolnir salió volando a una velocidad mayor que cuando lo sobrevoló. Al ver esto, Thor blandió los puños y comenzó a luchar cuerpo a cuerpo contra Luke. Entre puñetazos y patadas, avanzaba y retrocedía con moderación. Luke admite que, como guerrero, la capacidad de combate de Thor no es mala. Solo en cuanto a habilidades, Luke cree que no se le puede comparar. Sin embargo, esta pelea no fue justa. El dicho una fuerza puede vencer a 10 habilidades es exactamente como lucha Luke ahora. Después de que Thor usara toda su fuerza para bloquear a duras penas el gancho casual de Luke, la cola de Luke golpeó a Thor directamente con un sonido de ruptura en el aire. ¡Boom! Como una bala de cañón, Thor fue inmediatamente arrojado decenas de metros, hasta que chocó contra la pared detrás de él y rodó varias veces antes de detenerse. Chapter 20. CH, 20. Thor Challenge Sagain, 2. Thor, ¿esto es todo lo que tienes? Parece que no has aprendido la lección de la última batalla. Tienes que protegerte de algo más que lo que ves. Lo que no puedes ver es una amenaza mayor. Luke le dijo a Thor que estaba atrapado en la pared y no podía liberarse, porque era la segunda vez que Luke usaba su cola para azotarlo. En ese momento, el público en las gradas estaba entusiasmado por el enorme entusiasmo del ataque. Las ovaciones estaban en su apogeo. No les preocupaba en absoluto la derrota de su príncipe. Porque, para ellos, mientras uno esté en la arena, ninguna de sus identidades importa. Al fin y al cabo, solo pueden ver a dos luchadores en el campo. Thor, ponte de pie. Sería una verdadera lástima que te derribaran así. Tras disiparse el humo y el polvo, los 4 guerreros de Asgard en el escenario rugieron con todas sus fuerzas. Son los mejores amigos de Thor y no creen que él sea derrotado así. Luke, no usaste toda tu fuerza. Thor, con un físico extraordinario, no resultó gravemente herido tras el golpe e invocó el Mjolnir para bajarlo del muro. Luego se sacudió el polvo e interrogó a Luke en voz alta. Había un dejo de insatisfacción en su tono. Como Luke no usó toda su fuerza, Thor sintió que su dignidad estaba dañada. Thor, esta no es una batalla de vida o muerte. Si quien tienes frente a ti no fuera yo, sino Volstagg o Sif, ¿lucharías con todas tus fuerzas? Tiene que decir que Thor todavía es demasiado inmaduro. Esta inmadurez no se refleja en su edad, sino en sus pensamientos y acciones. La educación obligatoria de Asgard quizás se centre únicamente en la enseñanza de conocimientos y la impartición de habilidades de combate, pero la educación ideológica escasea. Han pasado casi 1500 años, lo que ha permitido que Thor se convierta en un hombre imprudente con un cerebro potente. Por el contrario, fueron los pocos años que pasó en la Tierra los que le hicieron crecer rápidamente, y tanto su mente como su fuerza son ahora incomparables a lo que son ahora. Luke, eres diferente de Volstagg y los demás, y yo no soy Sif. Espero que nuestra lucha sea más apasionada, en lugar de ser tan blanda y afeminada. En cuanto Thor dijo esto, Sif, que estaba fuera del campo, lo miró con enojo. Lucha. Lucha. Los demás asgardianos estaban una vez más en un frenesí de celebración. Luke, ¿oíste eso? Esto es Asgard. Thor miró a Luke con ánimo de lucha. Si insistes, me lo tomaré en serio. Espero que no te arrepientas. ¿Qué puede hacer Luke por alguien que está decidido a ser maltratado? Claro que debería complacerlo. Al mismo tiempo, Loki, al enterarse de que su hermano iba a desafiar a Luke de nuevo, también caminó hacia las afueras de la arena, y entonces escuchó las palabras de Luke. Sus ojos se pusieron en blanco y al instante sintió que algo interesante estaba a punto de suceder. Vio las heridas en el cuerpo de Thor al regresar de la derrota. Se puede decir que, tras ser hermanos durante más de 1000 años, nunca había visto a Thor sufrir semejantes heridas, y Luke, quien pudo herirlo, naturalmente no era alguien fácil de vencer. Así es. Luchar con todas tus fuerzas es el mayor respeto para un guerrero. Tras decir eso, Thor blandió su martillo y saltó hacia Luke, con la intención de atacarlo. Para llevar a cabo lo que acababa de decir, Thor no contuvo ninguna fuerza. Se puede decir que nadie en Asgard, excepto Odín, puede resistir este golpe. Sin embargo, Luke no esquivó nada.
Era hora de que Thor enfrentara la realidad. Abriendo sus garras, Luke se abalanzó. Los espectadores no pudieron evitar ponerse nerviosos al ver que Luke se atrevía a enfrentar el ataque de frente. Después de todo, el nombre de Mjolnir es más conocido que el de Thor. ¡Buh! Al instante siguiente, una gran explosión se escuchó desde la arena. Inmediatamente después, se levantó una enorme nube de humo y polvo, y los escombros del muro que acababa de ser destrozado por el cuerpo de Thor volaron por los aires. Los espectadores, conmocionados, se protegieron rápidamente el rostro con las manos. Antes de que pudieran ver el resultado del ataque, una sombra negra emergió del humo al instante siguiente. Dio varias volteretas en el aire y finalmente aterrizó de pie, presionando contra el suelo y abriendo surcos profundos hacia atrás para apenas compensar la fuerza. Cuando el humo y el polvo se disiparon lentamente, apareció una escena asombrosa. Por Odín, ¿qué estoy viendo? Ese dragón en realidad recogió a Mjolnir. ¿Cómo es posible? ¿Estoy soñando? Es bien sabido en Asgard que Mjolnir fue maldecido por Odín. En un gran banquete, Thor colocó Mjolnir en el centro de la plaza y anunció que todos podían intentar levantarlo. En ese momento, animados por el vino, más de la mitad de los presentes intentaron levantar Mjolnir. Pero por desgracia, hasta el final del banquete, nadie pudo sacudirlo en lo más mínimo. Imposible. Exclamaron sorprendidos Fandral y los demás. Ese es Mjolnir. Sin embargo, si tuviéramos que decir quién de la multitud se sorprendió más, sería Loki. Una vez se mezcló con la multitud e intentó coger el martillo de Thor. Pero no lo consiguió. Siempre había creído que poder alzar el Mjolnir significaba que estaba calificado para heredar el trono. Pero desconocía que su destino y el de Thor ya estaban decididos desde el principio. Como descendiente de los gigantes de hielo, no tenía una conexión intrínseca con el trono. Su tragedia podría ser que Odín le dio una señal errónea desde el momento en que lo adoptó, haciéndole creer que no había diferencia entre él y Thor. Y Frigga lo trató como a su propio hijo. Por lo tanto, por mucho que Loki se manifieste e intente demostrar que es más apto que Thor para ser rey de Asgard, será en vano. Estaba destinado a que el rey dios de Asgard no fuera un gigante de hielo. Esto es imposible. Thor también vio la situación en el centro del campo en ese momento, y una expresión de incredulidad se dibujó en su rostro. Al mismo tiempo, sus ojos revelaron emociones extremadamente complejas, como pérdida, ira, tristeza y celos. Sentías como si tu pareja más querida se acurrucara en los brazos de alguien más justo frente a ti. Un destello verde se balanceaba sobre su cabeza. En cuanto a por qué Luke pudo levantar el Mjolnir, en realidad fue porque lo aprovechó, no porque realmente lo levantara. Porque esta arma mágica no se puede levantar solo con fuerza bruta. A menos que uno posea un poder divino del mismo nivel que Odín y pueda romper violentamente el hechizo lanzado por Odín, o sea realmente capaz de levantar un planeta con su propia fuerza. Ahora mismo, Luke no puede cumplir estas dos condiciones, y la razón por la que pudo levantar el Mjolnir, bueno. Parece que lo levantó. Esto se debe a que usó su biocampo para aislarse del Mjolnir y no tuvo contacto directo con él. Sin embargo, esta mirada parece asustar a la gente. Al menos Thor ahora está completamente asustado.